Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 51, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 6, Schopenhauer, 582, el mundo como representación. El mundo en mi representación. Con este acerto se inicia la obra principal de Schopenhauer. Este principio, como los axiomas de Euclides, resulta evidente apenas es comprendido. La filosofía moderna, desde Descartes hasta Berkeley, ostenta el mérito de haber llevado a su pleno conocimiento este principio. Ello significa que la verdad filosófica debe, en todo caso, ser idealista. Nada más cierto, dice Schopenhauer, que nadie puede salir de sí mismo para identificarse directamente con las cosas distintas de él. Todo aquello de que tiene conocimiento cierto, es decir, inmediato, se encuentra dentro de su conciencia. La representación tiene dos aspectos esenciales e inseparables, cuya distinción constituye la forma general del conocimiento. Ser abstracta o concreta, pura o empírica. De una parte está el sujeto de la representación, que es aquello que lo conoce todo, pero que no es conocido por nadie, porque no puede llegar a ser nunca objeto de conocimiento. De otra parte está el objeto de la representación, condicionado por las formas a priori del espacio y del tiempo que en él producen la multiplicidad. El sujeto está fuera del espacio y del tiempo, y está total e indiviso, en todo ser capaz de poseer representaciones. Uno solo de estos seres integra con el objeto el mundo como representación, con tanta plenitud como los millones de seres existentes. Pero si también este ser se desvaneciera, cesaría de existir el mundo como representación. No puede haber objeto sin sujeto, ni sujeto sin objeto. El materialismo queda excluido porque niega el sujeto reduciéndolo a objeto, a la materia. El idealismo, el de Fichte, queda eliminado porque supone la tentativa opuesta, e igualmente imposible de negar el objeto reduciéndolo a sujeto. Ahora bien, la realidad del objeto se reduce a su acción. La pretensión de que el objeto tenga existencia fuera de la representación que de él tiene el sujeto y de que, por tanto, el objeto intuido no se agote en su acción, carece de sentido. Incluso es contradictoria. La acción causal del objeto sobre otros objetos constituye toda la realidad del objeto mismo. En consecuencia, si se llama materia al objeto del conocimiento, la realidad de la materia se agota en su causalidad. De esta afirmación, Schopenhauer deduce como primera consecuencia la eliminación de toda diferencia notable entre vigilia y ensueño. Lo que afirmó la antiquísima filosofía india, lo que han dicho los poetas de todos los tiempos, desde Píndaro hasta Calderón, encuentra, según Schopenhauer, una confirmación decisiva en la conclusión idealista de la filosofía moderna. La vida es sueño, y se distingue del sueño propiamente dicho tan solo por su mayor continuidad y conexión interior. La segunda consecuencia es que la función fundamental de la inteligencia es la intuición inmediata de la relación causal existente entre sus objetos. La realidad de esos objetos consiste, en efecto, como se ha visto, exclusivamente en su causalidad. La inteligencia es, pues, esencialmente intuitiva, en oposición con la razón, que es, en cambio, esencialmente discursiva y solo opera con conceptos abstractos. Los conceptos abstractos son irreductibles a las intuiciones intelectuales, por cuanto derivan de estas y las presuponen. El saber propiamente humano es conocimiento abstracto, esto es, mediante conceptos. Pero tal saber no tiene otro fundamento de su certeza que la propia intuición intelectual. Schopenhauer considera que incluso la geometría se funda por completo en la intuición, por lo que adquiriría mayor evidencia si adoptase explícitamente el método intuitivo. Espacio, tiempo y causalidad constituyen las formas a priori de la representación, es decir, las condiciones a que ha de someterse todo objeto intuido. De aquí la importancia que Schopenhauer da al principio de causalidad, cuyas distintas formas determinan las categorías de los objetos cognoscibles. En su ensayo
la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, Schopenhauer había distinguido 4 formas del principio de causalidad y 4 clases de objetos cognoscibles correspondientes. Primera, el principio de razón suficiente del devenir regula las relaciones entre las cosas naturales y determina la sucesión necesaria del efecto a la causa. Esta forma delimita las representaciones intuitivas, completas y empíricas, esto es, de las cosas o de los cuerpos naturales. En los diversos aspectos de esta forma de causalidad se funda la diferencia entre el cuerpo orgánico, la planta y el animal. El cuerpo orgánico es determinado en sus cambios por causas, en el sentido restringido de la palabra. La planta, por estímulos. El animal, por motivos. Segunda, el principio de razón suficiente del conocer regula las relaciones entre juicios y hace depender la verdad de la conclusión de las premisas. De las premisas. Esta forma de principio delimita aquella clase de conocimiento que tan solo posee el hombre, es decir, los conocimientos racionales verdaderos y propios. Tercero, el principio de razón suficiente del ser regula las relaciones entre las partes del tiempo y del espacio, y por eso mismo determina la concatenación lógica de los entes aritméticos y geométricos. Por tanto, en él se funda la verdad de los conocimientos matemáticos. Cuarta, el principio de razón suficiente del obrar regula las relaciones entre las acciones y las hace depender de sus motivos. La motivación es, por ello, una clase particular de la causalidad y, precisamente, la causalidad vista desde el interior mismo de sujeto-agente. Estas 4 formas de principio de causalidad constituyen 4 formas de necesidad que dominan todo el mundo de la representación. La necesidad lógica, según el principio de la ratio cognoscendi. La necesidad física, según la ley de la causalidad. La necesidad matemática, según el principio de la ratio essendi. Y la necesidad moral, según la cual todo hombre, como todo animal, debe cumplir la acción sugerida por el motivo, cuando este motivo se le ha presentado. Esta última forma de necesidad excluye, evidentemente, la libertad de la voluntad humana, que de hecho no existe, según Schopenhauer. El hombre, como representación, es solamente un fenómeno entre otros fenómenos, y está sometido a la ley general de los fenómenos mismos, que es la causalidad, en la forma específica que le es propia, la de la motivación. Pero, puesto que la realidad no se reduce por completo a la representación, que solo es fenoménica, hay para el hombre otra posibilidad de considerarse libre, posibilidad ligada a la esencia nouménica del mundo y de sí mismo.